Bueno, vamos a empezar por preguntarte quién sos. Mi nombre es Miriam Soria, soy de esta tierra, amo esta tierra, inclusive siempre quise ser profesora de historia y ser profesora de historia formada en el IPA, pero amo tanto esta tierra que viajé los 4 años a Montevideo. Todos los días me quedaba acá. ¿Qué es lo que te apega a esta tierra? Mira, Morosoli, dicen que Morosoli dijo que el minuano es un poco nostalgioso, silencioso, que detrás de estos cerros como que sentimos que existe otro mundo, no sé. Y desde siempre fui muy apegada a esta tierra. No tuve la oportunidad que tuvieron otros, por ejemplo, de ir a pasear a Montevideo, salvo cuando era muy pequeña, porque mis tíos que vivían en Montevideo, tempranamente, en el 75, cuando yo tenía 5 años, son exiliados a Buenos Aires, entonces mis vacaciones en vez de ser en Montevideo fueron en Buenos Aires. Y entonces si iba por un día a pasear a Montevideo. Nunca me apegó otro lugar. Siempre estuve dentro de la ciudad y siempre estuve dentro de mi mismo barrio. Y soy muy aquerenciada al lugar. ¿Qué ascendencia tenés? ¿Qué ascendencia Familiar. familiar? Mira, yo soy bisnieta de italianos, catalanes y vasco-franceses. Es una mezcla rara. Digo, sí, ustedes deben haber oído, si les gusta el ciclismo o a los uruguayos que son muy del ciclismo, el repecho Ramallo. Antes de llegar al repecho Ramallo está el repecho El Catalán. Ahí se crió mi papá y era donde vivía mi abuelo. El Catalán que le dio el nombre al repecho, que aún los ciclistas lo nombran a la salida de la ciudad, se lo dio mi abuelo. ¿Y quién es tu familia? Mi familia actualmente es mi esposo, mi mamá, un ángel que tengo que es mi papá, que ya no está en esta dimensión, lamentablemente. Y demás tengo tíos, primos y 2 ahijadas principalmente a quienes adoro montones. Bueno, y mi suegra también. Lo más allegado a mí sería mi esposo, mi mamá y mis 2 ahijadas. ¿Qué significa para vos tu familia? Todo. Mi mamá y mi papá significaron todo. Yo pasé por etapas muy difíciles de mi vida y siempre los tuve. Y mis tíos y mis primos también me acompañaron muchísimo. Significan todo. Yo digo, yo soy millonaria en afectos. Mi familia lo han sido todo, me han acompañado siempre. Y yo todo, por ejemplo, hay gente que dice que tenés que guardar, a veces pensar, ay, pude darle más y se murió. No, yo a mi padre me dediqué a cuidarlo en su enfermedad porque él se había dedicado a mí, entonces, y ahora me estoy dedicando a mi madre, o sea que no. Yo soy única hija y siento como un deber por todo lo que ellos me han dado, son todo. ¿Qué es lo más importante en la vida para ti? Los valores, y pienso que los valores que te brinde justamente la familia, la educación, pero la educación formal no logra nada si desde la familia no se te impregnan los valores. Porque lo material va y viene, pero los valores que la familia te da, que posees desde las entrañas, son lo más importante.
¿Tenés algún sueño antes de perseguir? Vos sabés que yo creo que yo logré mis sueños, porque yo tenemos un grupo de WhatsApp de compañeras de lo que era el Colegio del Huerto, que ahora es Nuestra Señora del Verdún, que ellas siempre dicen, nosotros decíamos que queríamos ser una cosa u otra, pero vos siempre quisiste ser profesora de historia. Es cierto, yo siempre quise ser profesora de historia y lo logré. Yo quería ser una simple profesora de historia y logré ser profesora de historia del arte, logré de alguna manera ser reconocida, que todo eso yo no aspiré. Yo lo que quería es ser profesora de historia y aspiré a tener un buen compañero en la vida y lo tuve. No tuve hijos biológicos, pero tengo 2 ahijadas, fundamentalmente una de ellas que creo que me faltó parirla. Entonces yo creo que no necesito más sueños. Un día, si es que está en otra dimensión, encontrarme con mi papá y con una tía muy allegada a mí, sería un sueño en otra dimensión. Acá, estoy muy agradecida. Lo que te motiva día a día. Lo que te motiva día a día. Todos los días los alumnos, la educación. Se sufre mucho con esto de la virtualidad. Les estoy continuamente mandando mensajes. Ellos me dicen, las extrañamos, profe, atrás de una tarea. Yo también los extraño, los quiero mucho. Son mi vida. Yo no sé si fue lo que no tuve hijos, que tomé como el leitmotiv de mi vida la educación y por ella vivo. Digo, si me tuvieran que decir que hoy me tengo que jubilar, no sé. Quizás para el día que me tenga que jubilar esté preparada. Pero hoy el leitmotiv es la educación, son mis alumnos. ¿Cuál fue el motor que hizo que quisiera ser profesora de historia? Empezó desde la escuela. A mí me gustaba mucho la historia. No sabía que, por supuesto, un niño de escuela no sabe que existe la licenciatura en historia ni nada de eso. Pero la materia que me gustaba más era historia. Y mis padres económicamente no estaban bien y acá lo que se podía estudiar era maestra y me habían hablado de estudiar maestra. Pero después cuando entro al liceo y veo que se puede ser profesor de historia, me empezó a gustar. Entonces ahí dije, yo quiero ser profesora de historia. Y cada vez más, y me encantan los niños, pero todos los días todos los días yo les digo a los adolescentes, el trato para mí es con ellos. Yo me siento feliz entre el adolescente. Adoro a los niños y todo, pero creo que está la maestra vocacional y está el profesor vocacional. A mí me encanta la historia. En el IPA, en 3º y 4º, conocí historia del arte y me enamoré de historia del arte. Y bueno, soy la profesora de historia del arte acá, en estos momentos. Y con el tiempo te van llevando, la misma vocación te va haciendo otras vocaciones, porque la historia me llevó a la historia del arte. Con el tiempo se me llama si quería dar en contexto de encierro, que no querían dar en contexto de encierro, o sea, las personas privadas de libertad. Encontré otra vocación. Soy feliz dando, y le decía yo este año no puedo porque estoy pasada en horas, pero yo le decía a Carlos Díaz, el coordinador de contexto de encierro acá, yo vendría gratis a dar acá. Yo soy feliz dándole, para que nosotros sabemos que ellos son alumnos, a veces ellos nos dicen por qué están, pero además la gente de las autoridades no nos dicen para que los tratemos a todos como alumnos, porque tienen miedo de, si sabemos los delitos, porque los tratemos diferentes. Y ellos iba entrando yo a los pabellones de ahí de Campanero de la cárcel y me decían, vos sos la uno, vos sos la uno. Y yo les decía, ustedes son los uno. Yo no sé por qué estaban presos. Algunos son muy famosos porque Campanero es
una cárcel que algunos le llaman VIP, no es tan VIP como la creen. Entonces tenemos presos conocidos y sabemos por qué son, que no son los uno, pero desde el rol del docente sí. ¿Cómo es ser docente o docente? ¿Cómo es ser docente? Aportar conocimiento. Creo que es hermoso porque según a los niños digo, a los adolescentes, ciclo básico, hasta cuarto, enseñarles la historia, enseñarlos a razonar, no desde el punto de vista de una ideología política, sino como me lo enseñó Lipa, izquierda, derecho, centro, porque vos tenés que formar ciudadanos, no de un partido político. Ellos podrán saber de qué partido político sos fuera del centro educativo, porque sos un ciudadano más y bueno, podés actuar o te pueden ver en una lista o algo, pero vos dentro del centro educativo no lo debes ser. Tenés que formar, en historia tenés que formar el ciudadano abierto y que él sepa lo que va a elegir y por qué. En historia del arte, que sientan una sensibilidad especial, no solamente frente a una obra de arte, sino frente a todo, frente a la naturaleza, frente a la vida y por supuesto frente al arte. Y en la cárcel es abrir, la educación abre cadenas, el pensamiento, la educación, hacemos que abrimos cadenas a personas, a veces le das tanto valor a la libertad allá adentro porque después que se cierran un montón de cerrojos, te dan la cédula, tú tomas tu auto y te vas y pensás, hay gente que hace 12 años que está ahí adentro, hay gente que esa misma persona va a estar 12 años más ahí adentro y yo soy libre, me voy para mi casa. Podrás decir, cometió algo para hacerlo, pero hay que estar ahí adentro y el rato que nosotros estamos ahí adentro, ellos nos agradecen, te dan la mano y te agradecen. Nunca me agradecieron tanto como los presos. Y yo les digo, pero miren que a mí me pagan menos, porque soy efectiva en las demás materias, ahí esas, como paso las 20, me pagan menos, pero me pagan, le digo yo, miren que a mí me pagan. Pero no, pero ellos igual te agradecen el que vos ocupes y en ese rato, en esa hora, en esas 2 horas, en esas 3 horas que vos estás junto a ellos, esa persona que a veces está más de 20 años ahí adentro, es libre y es libre, la educación es la que está abriendo cadenas. ¿Qué es para vos la libertad? Se supone que la libertad es hacer todo lo que puedas hacer que no moleste a otro. Yo aprendí el verdadero sentido de la libertad dando clase en la cárcel, porque a veces dicen, libertad no es libertinaje, libertad es hacer lo que no haga, que puedas hacerlo tú y que seas feliz tú haciéndolo y que no hagas daño a los demás. Y creo que no son opuestos la muerte y la vida, pero sí la prisión y la libertad. Lo comprobaba cada vez que salía de dar clase en la cárcel. Campanero está a 5 kilómetros de Minas. Yo me subía al auto y pensaba en esa gente que quedaba por años ahí adentro encerrada. Por un rato habían sido libres y yo era libre. Seguía dando clase en UTU, en secundaria. Iba a comer con mi marido, con mi madre. Eso es la libertad. ¿Qué aprendiste con ello? A ver la vida diferente. Por ejemplo, había gente que quería estar ahí, que no quería que le dieran la libertad porque no tenía con quién estar afuera, porque ya no tenía familia, porque o porque la familia no lo quería más.
aprendí que hay valores inertes al ser humano, como el tener una compañía, el estar con alguien, en este caso un preso que quiere estar dentro de la cárcel porque no tiene con quién estar afuera, porque afuera lo espera la calle y la soledad. No sé si me explico. ¿Qué es la felicidad para ti? La felicidad es lo que estoy teniendo ahora. Tengo la profesión que quiero, tengo un muy buen compañero de vida, la tengo a mi mamá viva y espléndida, las nanas de 79 años, pero la lleva muy bien, tengo una buena suegra, me llevo muy bien con mis ahijadas y a mi padre lo llevo siempre en el corazón. Puedo vivir de lo que muchas veces antes de que yo empezara a estudiar me dijeron: vas a elegir ser docente, que vas a ser pobre. Y capaz que soy pobre, capaz que no tengo la riqueza de otra profesión, pero soy feliz todos los días de mi vida haciendo lo que quiero. Eso es impagable. Impagable. Que un muchacho te diga que te quiere, que encuentres a un chiquilín en la calle y te diga: ay, ¿cómo la recuerdo, profe? Eso vale más que un sueldo. Yo puedo vivir, yo tengo muchas horas y vivo bien con mi sueldo, pero la felicidad es tener los afectos, poderlos disfrutar y vivir de lo que siempre deseaste. Tener un muy buen amigo, tener buenos amigos, como es el caso del director de cultura que ustedes van a entrevistar. Tengo buenos amigos. ¿Qué vínculo forjaste con esas personas privadas de libertad? Vos sabés que a mí no se me decía, a nosotros no se nos dice por qué ellos están, pero ellos te decían por qué estaban. O te daban las pistas de por qué estaban. Por ejemplo, recuerdo siempre un caso. Había un italiano brillante, el italiano, sumamente inteligente. Todos nos preguntábamos por qué estaba. Porque el italiano se vestía mucho mejor que un docente que íbamos a darle clase. El italiano se notaba que estaba muy bien económicamente. Y entonces algunos decían que estaba por narco, otros por tarjetas, yo qué sé. Innumerables cosas. Y un día me dijo, con ese quito italiano, profe, ¿sabe que me voy en un mes? 20 días me quedas. No nos vemos más, profe. Ay, qué suerte, le digo yo, Ángelo, te vas en libertad. Sí, tengo que estar, dice, 2 años más acá, en la casa del extranjero o algo así, en Montevideo, y después me puedo ir para Berlín, donde estaba su esposa y sus hijos, y en Italia estaban su familia, el resto de su familia. Me dice, yo estuve mucho acá porque fue muy grave lo que hice. Entonces me dio la pista para que yo le preguntara y no le pregunté. Y después le pregunté a otro chico que había logrado la libertad también. Le digo yo, ¿por qué estuvo Ángelo? Y me dice, por homicidio. Pero él me dio y ese otro chico, yo siempre digo, yo en mi Facebook es muy amplio, porque tenés desde inspectores, la principal autoridad actual de UTU, hasta personas que han logrado su libertad, que antes eran privados de libertad. Es un abanico porque con muchísima gente yo hago amistad. No sé si es bueno o malo, pero mi Facebook tiene, como mi Instagram, tiene un abanico impresionante.
Por eso te digo, desde la autoridad, creo que lo más importante que tengo, inspectores de la materia, bueno, autoridades, hasta expresidiarios, es un abanico, alumnos, a todo el mundo vos le encontrás algo bueno, y todo el mundo tiene algo bueno para darte, hasta el que está ahí en la cárcel hace mucho tiempo y le queda mucho tiempo por estar. De todos tenés que aprender. Y así te vas transformando y te vas dando cuenta que sos alguien feliz, porque ves de uno, de otro, y te vas haciendo feliz. Se dice que la felicidad son momentos. Yo creo que la felicidad se va construyendo, hasta que en un determinado momento se logra por todo lo que fuiste, como una esponjita tomando. Y al haber convivido con presos y personas en una situación difícil de vida, diferente, me imagino, ¿qué aprendiste sobre la violencia? Yo en ellos nunca tuve violencia, todo lo contrario, yo tuve un respeto que no lo tuve, que hay a veces en clases curriculares, que no tenés el mismo respeto que tenían ellos. Claro, va el que quiera a la clase. Vi alguna cosa indirectamente de algunos, pero no, ellos habrán tenido sus problemas de violencia y por algo estarían allí, pero en sí ellos hacia mí nunca hubo violencia, ni por supuesto que yo siempre los respeté. No existió violencia. Ellos sí me contaban de que hubo situaciones violentas, digamos, que hacia ellos en determinados momentos, pero yo no vi nunca nada. ¿Qué es para vos la violencia? La violencia es la violencia de género. Yo fui víctima de violencia de género, no con mi actual compañero. La violencia de género es horrible, la violencia de género. Es temor, es tristeza, es miedo la violencia de género. Y pienso que se ha tomado mucho la violencia de género desde lo femenino. A mí me tocó desde el lado femenino la violencia de género. Pero yo pienso que si un hombre tuviera que pasar por lo que yo pasé, capaz que existe también, debe existir, menos casos, pero también debe ser muy violento, porque debe haber mujeres con un carácter muy fuerte que logran eso. Yo lo tuve desde la violencia de género, pero también lo ves en la violencia hacia los niños, hacia los indefensos. Eso es horrible. ¿Y cómo te tocó a ti esa violencia de género? ¿Cuál fue la causa? Era una persona que era muy consumista, que se endeudaba mucho y en mi familia había recibido una herencia, entonces me pedía dinero de mi tía o de mi papá y a cambio de eso yo recibía golpes, y él decía que nadie iba a creer porque él para la ciudad de Minas era como que era todo amor y paz. Por eso yo en ningún momento te conté nada, cuando te hablé de felicidad te hablé nada del dinero. Yo puedo tener dinero, quizás lo tenga además de mi sueldo de docente, pero en determinado momento de mi vida el dinero significó tener una paliza a cambio. Por eso cuando te hablé de felicidad no te hablé del dinero, simplemente de mi sueldo que sí, que me da dignidad. ¿Qué sentías cuando eso sucedía? Espantoso, miedo, terror.
Yo llegué a tener una pareja luego que era profesor de gimnasia y sin haberle dicho nada me dijo, pero tú tuviste violencia de género, porque él me hizo así para tener una actitud cariñosa conmigo y yo me retraí porque ahí venía el golpe. La violencia de género es durísima. No es cuando dicen es una moda lo de la violencia de género, no. Contra la violencia de género hay que luchar, es malísima la violencia de género. Después, a mí me costó mucho reconstruirme, después de haber salido de eso, reconstruirme como persona, la inocente, entre comillas, que se había dedicado a estudiar y que había tenido un solo novio, con ese se había casado. Después que se reconstruyera después del divorcio nuevamente y llegar a tener una pareja nuevamente y hoy decir que sos feliz, llevó 9 años. Con una persona que no puedo, hoy no se me pasa por la mente que esa persona vaya a tener violencia hacia mí. Sé que no la va a tener la que está conmigo hoy, la que se casó conmigo. ¿Cómo te reconstruiste? Fue muy difícil. Es muy difícil creer en otra persona, es muy difícil creer en vos mismo. A mí había un desfasaje, no es porque yo me quiera hacer o no. Yo te dije que yo había logrado más de lo que había soñado, porque yo quise ser profesora de historia. Entonces yo me dediqué muchísimo a estudiar, a meterme en los libros. Entonces por un lado estaba lo intelectual y por otro lo sentimental. Lo intelectual como que iba bárbaro, pero lo sentimental, después que vos que sos su hijo único, que has creído que el mundo es maravilloso y vos ves que el mundo no lo es dificilísimo. Es como que caes en un pozo, caes en otro, caes en otro. No es solamente la violencia de género, los golpes que recibís, sino lo que queda de la persona después. A mí me llevó 9 años hoy poder decir que estoy bien, que estoy feliz con alguien. Te lleva. ¿Y qué le dirías a las mujeres que sufren violencia de género? Que no les hagan caso cuando ellos les dicen que nadie les va a creer. Él me decía, porque tenía todo minas, pues soy muy conocida en mí, tenía todo minas creído de que era él, porque eso de que el golpeador se muestra como otra cosa es totalmente claro. Tenía todo el mundo creído que yo tenía el marido ideal, pero inmediatamente que se supo, yo estaba con miedo de decir, todos me creyeron, desde mi familia, mis amistades, todos, que se animen y lo denuncien y lo digan. Lamentablemente, casi todos los días vemos que hay alguien que terminó en muerte y a veces hasta denunciado y terminó en la muerte y es dolorosísimo eso. Creo que es un fracaso de todos, cada uno de esos femicidios. Por algo no se llegó hasta ese ser mientras estuvo vivo. ¿Crees que de alguna manera la justicia ayuda? La verdad que no sé, porque yo no utilicé la justicia. Yo cuando me divorcié. Entonces, no sé hasta qué punto la justicia ayuda. Acá, por ejemplo, hubo un asesinato
impresionante, no sé si ustedes lo recuerdan, en la Plaza de Minas, de 11 puñaladas, y creo que la persona estuvo 2 años y medio preso. 11 tiros, cargaba y le volvía a tirar con el arma de reglamento, era un policía. Y vos decís, la familia quedó destruida, ella trabajaba en la confitería Irizarry, sentía temor todos los días, sus compañeras veían que por la galería la vigilaba, y un día ella sale y él la mata de 11 balazos y él estuvo 2 años preso y sus 5 hijos se criaron en diferentes lugares. No sé hasta dónde la justicia actúa. No sé, la verdad. ¿Y esto que me contabas, crees que está encarnado en la cultura uruguaya? No sé si está encarnado en la cultura uruguaya o en la cultura mundial, porque si lo vemos en, yo qué sé, la televisión que nos llega más es la Argentina y vemos que es horrible en Argentina. Y bueno, y la mentalidad dentro del mundo occidental capitalista se supone que no es la misma que los árabes, por ejemplo, que los árabes es una sociedad machista, pero capaz que no hay tanto homicidio porque ellas viven en una vida que ellas están convencidas que ellas viven mejor que nosotras. Que la violencia existe, que es una de las características lamentables de nuestra sociedad, sí. Creo que es donde se da más la violencia, de la pareja a la esposa, compañera, lo que sea. Estoy recordando que personas que parecían sumamente buenas en la cárcel habían cometido atrocidades con su esposa. Y sin embargo, vos lo veías en la cárcel, había un caso que había sido por celos, pero había sido horrible lo que había hecho. Y también te hablaba de la violencia en los niños, pero yo creo que en Uruguay sí es una característica la violencia hacia las mujeres. Capaz que es algo cultural. ¿Y de dónde provendría? Y pienso yo que viene de padres hacia hijos. Lo que ven en la casa es lo que después se ve, se hace. Creo yo. ¿En algún momento se justifica la violencia? No. Porque cuando pensaba en un caso de una persona que ahora está libre, por celos, quiso prender fuego en un auto a su esposa. Fue un alumno mío en la cárcel. Entonces que por celos vos llegues a hacer eso no es justificable. Cuando el amor se termina, se terminó. No existe justificación frente a la violencia. ¿Qué es el amor? Y yo creo que existen diferentes tipos de amor. No sé si me preguntás por el amor de pareja o el amor en... El amor. Por ejemplo, yo tengo un amor hacia mis 2 ahijadas, que es como que fueran mis hijas, y ellas lo sienten así. Es impresionante. Y tengo el amor hacia mi madre, el amor del recuerdo de mi padre y el amor hacia mi esposo. Son amores diferentes, pero el amor es compañía, es el no estar solo, es un sentimiento hermoso, es tener quien te acompañe,
quien compañero quiere decir compartir el pan, quien comparte contigo la vida, eso es el amor. Si tenés con quien compartir, mis ahijadas me dan sus chispazos de una de juventud, la otra de adolescencia, mi madre el apoyo incondicional, mi esposo el compañero, el compartir el pan. Eso es el amor. ¿Dónde encuentras refugio emocional? ¿Dónde encuentro refugio emocional? En muchas cosas. Yo encuentro refugio emocional en mi madre, en mi esposo, en el hijo de mi esposo, según el momento y según la situación, en mis, vuelvo a repetir, mis ahijadas, porque las tengo muy, pero muy presentes. Yo no tuve hijos, y en mis alumnos. Por ejemplo, yo no les cuento nada a mis alumnos, pero a mí me causa gracia porque desde que yo llego, hay muchos de ellos que dicen: vos has tenido una vida, Miriam, re feliz. Tu vida ha sido recontra feliz. Porque a veces nos das 11, 12 horas, estamos en la 11, 12 clase del día y estás re feliz con nosotros. Y hay otros que vienen amargados, que se nota que vienen por el sueldo nomás. Y yo me río porque en un pueblo chico como Minas todo el mundo conoce tu historia, ¿no? Entonces yo les digo a las adscritas, me da gracia porque ellos que no conocen mi historia piensan que mi vida ha sido re feliz. Mi vida ha sido todo lo contrario, hoy soy feliz. Pero ellos están convencidos de que... Y dice, bueno, eso es lo que tú les demostrás. Pero ellos es un ida y vuelta, porque ellos te dan infusiones de alegría constantemente. Disfrutás con ellos. Hoy se extraña mucho en la virtualidad su presencia. ¿Qué es lo que encontrás en el adolescente? Falta de que muchos lo comprendan. Ellos buscan que alguien los comprenda, que vos le digas. Decirles te quiero mucho para ellos es como decirles, no sé, necesitan que se les diga te quiero. Y disfrutar sus cosas, enseñarles la clase disfrutando de ellos, disfrutando. A mí en el IPA me enseñaron que la educación no era solamente unida, sino es unida y vuelta, y es totalmente. Porque yo les digo a ellos, yo sabré más de historia o de historia del arte, pero ustedes me cuentan cosas de su vida, yo qué sé, cuando iban a los bailes, de lo que era para ellos un baile, que era tan diferente a mi época. Todo eso vas aprendiendo. Es un ida y vuelta. Y te enseñan hasta ubicarte. Tengo una anécdota que nos pinta claramente en Historia del Arte, una anécdota jocosa. Dando neoclasicismo les pongo La Puerta de Alcalá. Le digo yo, ¿qué es esto? Ninguno sabía. Bueno, le digo yo, voy a tararear una canción y les va a salir. Ahí está, viendo pasar el mundo. Bueno, le digo yo, ¿nunca han oído hablar de La Puerta de Alcalá? No. Bueno, entonces la buscaron en internet. Y le digo yo, ¿vieron que tiene ritmo? ¿Ritmo esto? Sí. ¿Y esto lo bailaban? Miren ustedes. ¿Y eso se bailaba? Entonces vos te tenés que ubicar que ha pasado tanto tiempo, que hay una diferencia tan grande entre ellos y vos. Ahí es cuando te cae la ficha de la vejez. Y aprendés de ellos, que el mundo giró, que el mundo siguió. Ahora cambiando un poquito, ¿qué es para vos ser uruguayo?
Ser uruguaya es demostrarle al mundo que un país tan pequeño pudo ser conocido. Acá, en este mismo lugar, se dijo que Fischer, presentando el libro acá en la Casa de la Cultura de China Zorrilla, dijo que China Zorrilla había sido la única persona estrella, no siendo estrella de fútbol, reconocida. Y bueno, es el orgullo de que han existido personalidades que te hacen conocer en el mundo que existe este país tan pequeño, este pequeño rincón del mundo, gracias a que ellos han logrado sobresalir a pesar de lo pobres que seamos, de lo pequeños, y que no somos la provincia insurrecta que nos creen los argentinos, que somos un país independiente. Y que tenemos que demostrarle a los argentinos y al mundo que no somos una provincia insurrecta, que somos un país independiente y que se sabe valorar por sí mismo, y que es hermoso cuando cualquiera sea el color político que gane en unas elecciones, se nos nombra como ejemplo de democracia, aunque seamos pequeños. Ser uruguayo es, por ejemplo, yo estaba recorriendo Europa con mi pareja actual, con Gerardo, y cuando llegamos a Austria nos dijeron, porque más o menos en todos lados hacías con el dedo si no sabías mucho el idioma, nos dijeron, si no saben alemán, los austríacos hablan alemán. Y no marchaba el wifi, y ellos le dicen wifi. Entonces bajo yo de la habitación y le digo yo wifi. Me dice, ¿Argentina? No, y dijo, yo lo mato. Uruguay. Forlán, Suárez. Eso es ser uruguayo. Es hermoso. Creo que lo distingue como pueblo. Creo que el sentido de democracia. Creo que hubo dos personajes en la historia del Uruguay que fueron fundamentales para que se dé el sentido de democracia. Un José Artigas, con mi autoridad emana de vosotros y ella censa ante vuestra presencia soberana. Ustedes me eligieron jefe de los orientales, pero si no sirvo, me sacan y ponen a otro. Y bueno, y en el siglo XX, José Valle Ordóñez, que donde otros apuntaron en otros lugares de América, se apuntó al asistencialismo, al populismo, él apuntó a formar el ciudadano en Uruguay. Y crea él un Estado laico, puede ser de la religión que seas, pero hay total libertad de cultos, todos nos respetamos entre sí. Crea esto que somos, laicos, demócratas. Eso lo creó José Valle Ordóñez, y se fue gestando. Tenemos otra mirada frente a todos los uruguayos. Dentro de América Latina, totalmente, vos recorres América Latina y te das cuenta. Y ser reconocidos. El fútbol nos reconoce a nivel mundial, por eso la anécdota mía de Austria me mató. Pero el sentido demócrata es fundamental. El que esté en contra de este gobierno pueda expresarlo, y el que esté a favor pueda expresarlo, nos hace libres y nos hace únicos. Amamos esa bandera porque hay gente que las supo llevar muy en alto, ya sean, no sé, deportistas, artistas como una China Zorrilla. Hubo mucha gente que la hizo
Y yo les digo a los chiquilines que ahí, cuando les doy el concepto de nacionalismo, les digo yo que ahí se despierta el nacionalismo. Cuando vemos izar esa bandera frente a un partido o algo, porque esa gente va a dar todo por su país. ¿Algún escritor favorito uruguayo? Favorito, Galeano, Mario Benedetti, que pienso que no lograron el premio Nobel porque son uruguayos, porque nacieron y nunca lo negaron, porque nacieron en este pequeño y querido rincón del mundo, no se les dio, porque si no, con las venas abiertas de América Latina, como Galeano no iba a ganar el premio Nobel, donde lo abras a las venas abiertas de América Latina, no te explicas cómo no ganó el premio Nobel de la Paz, el premio Nobel de Literatura. Solamente te lo explicas porque nació en Uruguay. Te dejan un mensaje impresionante. ¿Alguna citación fuerte quizás que recuerdes que identifica el país? ¿Alguna situación? ¿Una situación importante? Citación, pero una frase quizás, pero cita no se dice. ¿Alguna frase que identifica el país? Estaba pensando en... Yo adoro a Artigas. Estaba pensando en mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, pero sean los orientales tan ilustrados como valientes, porque somos muy educados los uruguayos si queremos. Aunque parezca mentira, se valora la educación en el Uruguay. ¿Alguna enseñanza quizás en tu vida que puedas dejar al pueblo uruguayo? ¿Enseñanza mía? No, es imposible. Sería mucho. Yo lo único que puedo dejarle al pueblo uruguayo, que si tuviera que dejarle un mensaje al pueblo uruguayo, es que sean como yo. Quizá lo mío fue porque recibí violencia por dinero, que no valoro tanto lo económico, salvo el dinero que logro por mi sueldo. Pero que valoren lo que te hace feliz. El compañero, compañero es compartir el pan, el que comparte el pan contigo. Si tenés los padres vivos, el tenerlos, y si no, el tenerlos en el corazón. Pero los valores, los afectos, el dinero pasa. Yo disfruté del dinero, paseé, pero ¿y hoy? Con el COVID, ¿de qué sirve tener dinero? Dejarles ese mensaje, que disfruten de los afectos, del compañerismo, del verdadero vocablo del compañerismo, de compañero, compartir el pan, compartir, tener con quien compartir, aunque sea una palabra, eso que yo te decía, el preso que quiere estar preso porque si sale en libertad no tiene con quién estar. Estoy recordando una frase, ahora que vos me decías frases, hay esta última película brillante que tuvieron el Oscar los argentinos, como es esos ojos, la de los que tenía un nombre que trabajaba Franchella, que tenían un asesino termina encerrado como un animal, y lo que le dice a alguien que descubre que está encerrado es: hábleme. Que tengas quien te hable, que valores eso, el tener un afecto, el tener a alguien. Sea pareja, sea hijo, sea criado, sea amigo. El dinero va y viene y no vale tener lo suficiente para poder vivir. Y que amen la democracia. Será muy discutible la democracia,
pero es el mejor sistema de gobierno. Eso solamente. Fantástico. Bueno, muchas gracias.